Esta niña sufrió una gran pérdida y le costó mucho superarlo. Años más tarde, tomó una decisión que cambió su vida para siempre. Suscríbete, la historia de Lucía te va a cautivar. Lucía y Ana eran inseparables. Se conocieron cuando tenían apenas 3 años, durante su primer día en el jardín de infancia. Ambas habían llegado aferradas a las manos de sus madres, con esa timidez infantil que parecía envolverlas en una burbuja de protección. Pero tan pronto se miraron, algo cambió. Fue una conexión instantánea, un lazo invisible que las unió desde el primer momento. Se sentaron juntas durante la clase, compartieron sus meriendas y, para el final del día, ya eran amigas inseparables. Aquel día fue el inicio de una amistad que marcaría cada paso de sus vidas. El jardín de infancia se convirtió en su territorio común, pero fue el parque del vecindario el lugar donde realmente creció su amistad. Después de cada jornada escolar, corrían juntas hacia ese pequeño espacio que, aunque no era más que un modesto parque con 2 columpios oxidados, una resbaladilla chirriante y un arenero en el que ya casi no quedaba arena, para ellas se transformaba en un mundo lleno de aventuras. Con sus imaginaciones desbordantes, convertían cada rincón en un reino mágico. El columpio no era solo un columpio, era un barco pirata que las llevaba a islas lejanas en busca de tesoros ocultos, la resbaladilla era una cueva secreta que llevaba a mundos subterráneos, y el arenero, aunque pequeño, se transformaba en un océano infinito en el que navegaban a bordo de su barco hecho de ramas y hojas. Ana era la más aventurera de las dos. Tenía una energía inagotable y una imaginación que parecía no tener límites. Lucía, más tranquila y reflexiva, siempre seguía a Ana en sus travesuras, dejándose arrastrar por la magia de los juegos que su amiga inventaba. Ana era quien impulsaba a Lucía en el columpio, siempre animándola a volar más alto, a superar sus miedos. «Toca el cielo, Lu. Puedes hacerlo», gritaba Ana con una sonrisa radiante. Y aunque Lucía nunca llegaba a tocar las nubes, la sensación de volar, de estar suspendida en el aire, la llenaba de una felicidad que solo compartía con Ana. Con su amiga a su lado, todo parecía posible, y el mundo se sentía inmenso y lleno de promesas. Las tardes en el parque eran su santuario. No importaba si el día había sido difícil o si había habido alguna pelea en casa o en la escuela, el parque siempre las acogía con su familiaridad, con la brisa que movía suavemente los columpios y el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies. Sus familias se conocían bien, y los fines de semana a menudo los pasaban juntas, ya fuera en parrilladas en el patio trasero o en excursiones al campo. Todo parecía perfecto, como si el tiempo se hubiera detenido en esas tardes doradas de infancia, y ambas niñas creían, de alguna manera, que ese mundo de juegos y risas nunca cambiaría. Sin embargo, la vida, en su imprevisibilidad, comenzó a desmoronar esa perfección de manera casi imperceptible. La primera señal de que algo estaba mal fue sutil, tanto que Lucía ni siquiera se dio cuenta al principio. Un día, durante una de sus habituales carreras hacia el parque, notó que Ana no corría tan rápido como de costumbre. Llegó unos pasos detrás de Lucía, jadeando, con el rostro pálido. «¿Estás bien?», preguntó Lucía, preocupada. «Sí, solo estoy un poco cansada», respondió Ana con una sonrisa que intentaba ocultar su incomodidad. Lucía aceptó esa respuesta sin pensarlo demasiado. Después de todo, Ana siempre había sido fuerte, llena de energía. No podía imaginar que algo más estuviera ocurriendo. Pero en los días siguientes, la situación comenzó a repetirse. Ana se cansaba con facilidad, y a veces, cuando jugaban, pedía parar mucho antes de lo usual. Un día, incluso, prefirió sentarse en el borde del arenero en lugar de subirse al columpio. «No tengo ganas hoy, Lu», dijo Ana mientras recogía un puñado de arena seca y la dejaba caer entre sus dedos. «Me siento un poco mareada». «¿Quieres que vayamos a casa?», preguntó Lucía, pero Ana negó con la cabeza. «No, quiero estar aquí contigo. Solo no quiero columpiarme hoy». Lucía no insistió. Se balanceó sola en el columpio, mirando a Ana desde la distancia, sintiendo por primera vez un nudo en el estómago, como si algo muy malo estuviera por suceder. No sabía por qué, pero el silencio en el parque esa tarde le pareció más pesado de lo habitual. Poco a poco, las visitas al parque se hicieron menos frecuentes. Ana empezó a faltar a la escuela. Al principio, su madre le decía a Lucía que Ana estaba resfriada o que necesitaba descansar. Pero las semanas pasaban, y Ana no mejoraba.
Lucía siguió yendo al parque, esperándola cada tarde, mirando el columpio vacío junto a ella. Se balanceaba lentamente, recordando las risas de Ana, su voz llena de emoción mientras inventaba historias sobre viajes espaciales o batallas con dragones. Pero ahora, el parque estaba en silencio, y el columpio de Ana, que antes se movía sin cesar, permanecía inmóvil, como si también estuviera esperando su regreso. Una tarde, después de semanas sin noticias de su amiga, Lucía decidió ir a buscarla a su casa. Caminó las pocas cuadras que separaban sus hogares, nerviosa, sin saber exactamente qué esperar. Cuando la madre de Ana abrió la puerta, Lucía sintió un golpe en el estómago. La mujer tenía el rostro demacrado, los ojos enrojecidos y una sonrisa forzada que no lograba ocultar su tristeza. ¿Ana puede salir a jugar?, preguntó Lucía, intentando sonar despreocupada. La madre de Ana negó con la cabeza, y su sonrisa se desvaneció. Ana no se siente bien, cariño. Está descansando. Ha estado muy cansada últimamente. ¿Puedo verla?, preguntó Lucía, con una mezcla de esperanza y miedo. La madre de Ana vaciló por un momento, luego asintió lentamente. Está en su habitación. Pero solo un ratito, ¿de acuerdo? No quiero que se canse mucho. Lucía siguió a la madre de Ana por el pasillo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando entró en la habitación, se encontró con una escena que no esperaba. Ana estaba en la cama, pálida y delgada, con ojeras oscuras bajo sus ojos. Parecía una sombra de la niña vibrante que Lucía recordaba. Hola, Lu, dijo Ana con una voz débil, pero su sonrisa seguía allí, aunque más tenue. Lucía se sentó junto a la cama, sintiendo un nudo en la garganta. No sabía qué decir. Ana intentó bromear sobre lo aburrido que era estar en cama todo el día, pero Lucía apenas podía escucharla. Solo podía pensar en lo frágil que se veía, en cómo su amiga, que siempre había sido tan fuerte y llena de vida, ahora parecía tan vulnerable. Voy a mejorar, ¿sabes?, dijo Ana, como si hubiera leído los pensamientos de Lucía. Los médicos dicen que solo necesito descansar un poco más. Pronto estaré mejor y podremos volver al parque. Lucía sintió, aunque en su corazón algo le decía que eso no era verdad. Se quedaron en silencio durante un rato, simplemente disfrutando de la compañía mutua, como si las palabras ya no fueran necesarias. Cuando la madre de Ana entró para decirle a Lucía que ya era hora de irse, ella no quería moverse. Quería quedarse allí, con su amiga, como si de alguna manera pudiera protegerla de lo que sea que estuviera ocurriendo. Pero tuvo que irse. Mientras caminaba de regreso a su casa, las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Sabía que algo muy malo estaba pasando, aunque nadie se lo hubiera dicho directamente. En los días siguientes, Lucía seguía visitando a Ana cada vez que podía. Pero cada vez que la veía, su amiga parecía más débil, más distante, como si estuviera desvaneciéndose poco a poco. Un día, cuando llegó a la casa de Ana, la madre le dijo que no podía verla. Ana está muy cansada hoy, cariño. No puede recibir visitas. Lucía sintió, pero algo en el tono de la madre de Ana le hizo saber que no era solo cansancio. Lucía continuaba visitando la casa de Ana siempre que podía, cada vez con más ansiedad y temor. Ana ya no iba a la escuela, y cada día parecía más distante, más frágil, como si su energía, esa chispa que la había definido siempre, se estuviera apagando. Las palabras se hicieron escasas entre ellas. Sus charlas, antes llenas de risas y aventuras, ahora se reducían a silencios largos, a miradas que decían más de lo que cualquier frase podría. Lucía observaba con el corazón en un puño cómo la enfermedad de su amiga iba progresando, pero nadie le decía exactamente qué estaba ocurriendo. En su inocencia infantil, quería creer que Ana se pondría mejor, que todo volvería a ser como antes, aunque en el fondo sabía que algo irreparable estaba sucediendo. Un día, después de la escuela, Lucía decidió ir, como de costumbre, a visitar a Ana. Pero al llegar a la puerta de su casa, notó que algo era diferente. No había flores en las ventanas, y la casa parecía sumida en un silencio inquietante, un vacío que nunca había sentido antes. Tocó la puerta con la esperanza de que la madre de Ana la recibiera con su sonrisa cansada, pero al cabo de unos segundos, la puerta no se abrió. Lucía insistió una vez más, golpeando con más fuerza. Nada. Se sintió invadida por una mezcla de confusión y miedo.
Ana la necesitaba, tenía que verla. Corrió de vuelta a su casa, las lágrimas acumulándose en sus ojos, con la esperanza de que su madre supiera algo. Al llegar, encontró a sus padres sentados en el salón, ambos con expresiones serias, casi solemnes. El corazón de Lucía empezó a latir con más fuerza, una sensación de angustia se apoderó de ella mientras sus padres intercambiaban miradas nerviosas. Algo estaba mal, y lo sabía. «Mamá, quiero ir a ver a Ana», dijo Lucía, casi suplicando. «No me han abierto la puerta, pero tengo que verla». «¿Sabes dónde está?». Su madre la miró con ojos llenos de tristeza, y su padre se levantó lentamente, acercándose a ella. La tomó de la mano y la guió hacia el sofá, donde Lucía se sentó sin saber qué esperar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro antes de que nadie dijera una palabra. En su corazón, Lucía ya sabía lo que estaba por venir, pero no quería escucharlo. No quería que nadie lo dijera en voz alta porque eso significaría que era real. «Lucía», empezó su padre, su voz temblando. «Ana. Ana no va a volver. Hoy, hemos recibido una llamada de sus padres. Ana ha fallecido». Las palabras cayeron como un peso insoportable sobre los hombros de Lucía. Sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La habitación se llenó de un silencio sofocante, y Lucía solo podía escuchar el sonido de su propia respiración entrecortada, sus sollozos ahogados. La palabra «fallecido» flotaba en el aire, como una daga que atravesaba su corazón. Era imposible. Ana no podía estar muerta. No podía haber desaparecido de ese modo, sin despedirse, sin dar una última sonrisa. «¿Por qué?», preguntó Lucía, su voz apenas un susurro. Miró a sus padres con ojos llenos de lágrimas, buscando una explicación que pudiera hacer todo esto comprensible, algo que le diera sentido al dolor que sentía. Su madre se acercó, arrodillándose frente a ella, con los ojos también húmedos. La abrazó con fuerza, como si al hacerlo pudiera aliviar un poco el dolor que sabía que su hija estaba sintiendo. «Ana estaba muy enferma, cariño», dijo su madre con una voz rota. «Hace unos meses, le detectaron cáncer. Era muy grave, y aunque luchó mucho, no pudo superarlo». El mundo de Lucía se hizo añicos con esas palabras. Cáncer. Esa palabra que había escuchado en la televisión, en conversaciones de adultos que nunca entendía del todo, ahora estaba devastando su propia vida. El cáncer había robado a Ana, a su mejor amiga, a la persona que siempre la había hecho reír, la que la impulsaba a volar más alto en el columpio, la que creaba mundos enteros con solo su imaginación. «No es justo», susurró Lucía entre sollozos. «No es justo. No puede ser verdad». Su madre la abrazó más fuerte, mientras su padre se mantenía de pie, en silencio, con el rostro abatido. No había palabras que pudieran consolar a Lucía en ese momento. Nada de lo que le dijeran podía cambiar lo que acababa de suceder. Ana se había ido para siempre, y el columpio vacío en el parque ahora era un recordatorio cruel de su ausencia. Lucía pasó el resto del día en su habitación, envuelta en una manta, llorando hasta que los ojos le ardieron. No quería hablar, no quería comer. Solo quería estar sola con su dolor, con el vacío que sentía dentro. Se quedó despierta toda la noche, mirando el techo, pensando en Ana, en todas las aventuras que nunca tendrían, en los juegos que nunca volverían a compartir. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. El funeral de Ana se celebró en una pequeña iglesia, y Lucía, aunque no quería, fue obligada a asistir. Era la primera vez que iba a un funeral, y el miedo que sentía al ver el ataúd, pequeño y blanco, la abrumó. Se mantuvo en silencio durante toda la ceremonia, con el rostro lleno de lágrimas, escuchando las palabras de los adultos, las oraciones que hablaban de paz y descanso, pero que no lograban llenar el vacío que sentía. Ana no estaba en paz. Ana no estaba descansando. Ana no estaba, y eso era todo lo que Lucía podía entender. Después del funeral, la vida de Lucía cambió de manera irrevocable. El parque, su lugar favorito en el mundo, se había convertido en un lugar desolado. A pesar del dolor, Lucía seguía yendo al parque todos los días, como si al hacerlo pudiera mantener viva la memoria de Ana. Se sentaba en el columpio y balanceaba lentamente, con los ojos fijos en el columpio vacío a su lado. Allí, donde antes se había sentado Ana, ahora solo quedaba un vacío que parecía gritar su ausencia.
El dolor por la pérdida de Ana nunca desapareció del todo en la vida de Lucía. A medida que los años pasaron, el vacío que dejó su amiga permanecía, pero de alguna manera ese dolor se transformó. En lugar de ser solo una herida abierta, se convirtió en un impulso, una fuerza que la empujaba hacia adelante, como si la memoria de Ana le recordara constantemente que debía hacer algo significativo con su vida. Lucía creció con el recuerdo del columpio vacío siempre presente, pero también con la promesa silenciosa que había hecho a sí misma el día del funeral, que no permitiría que la muerte de Ana fuera en vano. Tenía que hacer algo para que otras personas no tuvieran que vivir el mismo dolor, para que otros niños no tuvieran que perder a sus amigos, y para que ninguna otra familia tuviera que decir adiós demasiado pronto. Cuando cumplió 18 años, Lucía tomó una decisión que había ido madurando durante mucho tiempo. Decidió estudiar medicina, un sueño que había nacido de la desesperación y el dolor de haber perdido a su mejor amiga. No era solo una elección académica, sino un propósito de vida, una misión que había tomado forma lentamente a lo largo de los años. Sabía que quería hacer algo concreto, algo tangible para combatir la enfermedad que le había arrebatado a Ana. Y así, se inscribió en la Facultad de Medicina con una determinación que sorprendió a todos los que la conocían. El primer año en la facultad no fue fácil. Lucía pronto se dio cuenta de que la medicina exigía un nivel de dedicación, sacrificio y estudio mucho mayor de lo que había imaginado. Pasaba largas noches en la biblioteca, rodeada de libros de anatomía y fisiología, luchando por memorizar términos complicados y entender los mecanismos que hacían funcionar el cuerpo humano. Cada examen era una batalla, y muchas veces sentía que no iba a poder lograrlo. Pero cada vez que estaba a punto de rendirse, recordaba a Ana. La imagen de su amiga, la sonrisa que alguna vez había iluminado su vida, volvía a su mente, y con esa imagen, el propósito de su lucha se reafirmaba. No podía rendirse. No por ella, no por Ana. Con el paso de los semestres, Lucía fue destacándose en sus estudios. Descubrió una pasión particular por las enfermedades que afectaban a los niños. Cada vez que veía a un niño en los pasillos del hospital universitario, acompañando a sus padres a una consulta o recibiendo tratamiento, algo en su interior se encendía. Sabía que esos pequeños pacientes merecían una oportunidad de vivir una vida plena, de correr por los parques, de jugar en los columpios como lo habían hecho ella y Ana. El cáncer, esa enfermedad despiadada que le había arrebatado a su amiga, era su enemigo, y decidió que iba a dedicar su vida a enfrentarlo. A medida que avanzaba en sus estudios, Lucía comenzó a interesarse profundamente en la oncología, especialmente en la oncología pediátrica. Era un campo duro, lleno de sufrimiento y de pérdidas, pero también de esperanza. Sabía que no siempre podría salvar a todos sus pacientes, pero cada vida que pudiera mejorar, cada niño que pudiera tener una oportunidad de curarse, sería una pequeña victoria, no solo para ella, sino para todos los que habían perdido a alguien por el cáncer. Tras años de estudios intensos, prácticas en hospitales y noches sin dormir, Lucía finalmente se graduó como médica. La ceremonia de graduación fue un momento agridulce. Aunque estaba rodeada de su familia y amigos, la ausencia de Ana pesaba en su corazón. Mientras recibía su diploma, sintió una oleada de emociones que le recorrieron el cuerpo. Sabía que Ana habría estado orgullosa de ella, que habría sido su mayor animadora. Y en ese momento, prometió en silencio, una vez más, que haría todo lo posible por honrar la memoria de su amiga. Después de graduarse, Lucía decidió especializarse en oncología pediátrica. Sabía que no sería un camino fácil, pero también sabía que era el único camino que quería seguir. Entró a uno de los programas más competitivos del país, y a pesar de las dificultades, su pasión y determinación le permitieron destacarse. Dedicó cada día a aprender más sobre el cáncer infantil, sobre los tratamientos más avanzados, las terapias experimentales y las formas en que podía ofrecer esperanza a las familias que enfrentaban esa terrible enfermedad. Durante su especialización, tuvo la oportunidad de trabajar con niños que enfrentaban el cáncer, y aunque muchos días eran desgarradores, también encontró momentos de profunda gratitud y alegría. Cada vez que lograba mejorar la vida de uno de sus pequeños pacientes, sentía que estaba haciendo algo importante, algo que valía la pena. Y cada vez que veía a un niño terminar su tratamiento y salir del hospital con una sonrisa, sentía que Ana estaba allí con ella, acompañándola en cada paso. Pero no todos los días eran de victorias. Hubo momentos en los que, a pesar de todos sus esfuerzos, los tratamientos no funcionaban, y tenía que enfrentar la dura realidad de que no siempre se podía ganar. A pesar de los avances de la medicina, el cáncer seguía siendo una bestia implacable.
Hubo veces en las que el dolor de perder a un paciente la dejaba sin aliento, y las lágrimas eran inevitables. Pero cada pérdida, por dolorosa que fuera, la hacía más fuerte. Le recordaba por qué había elegido ese camino y por quién estaba luchando. Finalmente, después de años de sacrificio y esfuerzo, Lucía se convirtió en una oncóloga pediátrica especializada en enfermedades cancerígenas. Su nombre comenzó a ser reconocido en el campo, y pronto empezó a formar parte de equipos de investigación que buscaban nuevas formas de tratar, y eventualmente, curar el cáncer infantil. Trabajó incansablemente, dedicando cada día a la memoria de Ana y a los niños que ahora llenaban su vida. Un día, después de una larga jornada en el hospital, Lucía decidió dar un paseo por el parque de su infancia. Hacía muchos años que no iba, y al llegar, los recuerdos la invadieron de inmediato. El parque había cambiado un poco, había más árboles y algunos juegos nuevos. Pero los columpios seguían allí, exactamente como lo recordaba. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza, y se sentó en uno de ellos, mirando el columpio vacío a su lado. Era el lugar de Ana, el mismo columpio que había quedado inmóvil el día que su amiga dejó de ir al parque. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por su rostro, pero no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de gratitud, de amor, de recuerdos. Lucía sabía que Ana siempre estaría con ella, en cada niño que ayudaba, en cada sonrisa que lograba devolver. Había cumplido su promesa, y aunque no había podido salvar a su amiga, estaba dedicando su vida a salvar a otros. Ana no se había ido del todo. Vivía en cada pequeño acto de bondad, en cada gesto de compasión, en cada lucha por un futuro mejor. El columpio vacío ya no representaba solo pérdida. Ahora, para Lucía, era un símbolo de esperanza, de lucha, y de la promesa que había hecho muchos años atrás, luchar por aquellos que no podían hacerlo, y nunca dejar que el olvido se llevara a los que amaba.